Predicación. Le damos la bienvenida a las personas que nos están viendo en línea en este momento y bueno, pues a posteriori a aquellos que lo van a ver cuando ya no estemos en vivo. Quiero enviar un gran saludo y damos gracias a Dios por todos aquellos que se conectan. El mensaje de hoy lleva por título La tentación de practicar el orgullo. Eso destruye vidas propias y ajenas. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendecimos este tiempo. Los prejuveniles pueden pasar a su clase, perdón. Bendecimos este tiempo, Dios, y te damos muchas gracias por tu misericordia. Y sobre todo, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Te pido en este día, Señor, te pido en este momento que tu palabra, Señor Padre, haga mella en nuestros corazones y que pueda sembrar, Señor Padre Dios, vida, Señor. Y que podamos dar fruto, Señor, al 100 por uno. Gracias por este tiempo, Señor. Declaramos tu amor, tu misericordia entre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablar acerca del orgullo. Yo sé que quizá algunos o muchos de ustedes han escuchado mensajes acerca del orgullo, buenos mensajes. Sin embargo, siempre es bueno que nosotros, incluyéndome a mí, nos refresquemos acerca de los defectos de carácter y los pecados que pueden ofender a Dios de acuerdo a nuestras conductas. Y bueno, hemos estado viendo la vida de los reyes, ¿verdad? De los monarcas de Israel. Seguimos viendo la vida de David. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 24, vamos a leer varios versículos que quizá van a estar escalonados y no van a estar en el mismo orden, pero mantén ahí tu Biblia, porque vamos a ocupar ese capítulo. El orgullo es producto de un espíritu independiente. Y es el resultado de la ausencia del reconocimiento de Dios en la vida de las personas. El orgullo es una conducta que desde tiempo inmemorable crea resultados que son destructivos y que van agrietando poco a poco los valores de una persona, los valores de la familia y sobre todo el fundamento esencial para la edificación de una sociedad. Dicen que el orgullo es como el mal aliento, ¿verdad? El mal aliento, quien lo tiene, pues no se da cuenta, pero los que están cerca de él se dan cuenta inmediatamente. Entonces a veces la gente puede llegar a decir, no, pues yo no batallo con eso, pero quizá sus frutos o sus conductas digan lo contrario. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1. Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y de Judá, le dijo el Señor. Entonces el rey le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Después me voy a brincar hasta el verso 8, familia, y dice: habiendo recorrido toda la tierra durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén. Joab informó el número de personas al rey. Había en Israel 800,000 guerreros competentes que podían manejar una espada, y además 500,000 en Judá. Después me voy a brincar al verso 10. Dice: pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor:
he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A la mañana siguiente la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra, o 3 meses de huir de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Dice David: estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beersheba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Araúna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor: soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. Ese día Gad fue a ver a David y le dijo: sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Y me voy a brincar hasta el verso 24, capítulo 24, verso 25, dice: allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra, y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Interesante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que otra vez Dios se molestó, y se molestó en realidad no porque Dios estuviera a la defensiva o se sintiera provocado por cualquier acto. En realidad había una serie de conductas en el corazón de David que Dios sabía, y que como Él ve el corazón, nosotros podemos ver que Dios permite algunas cosas para provocar las actitudes que nosotros vamos a tener, porque a Dios no se esconde nada. Y bueno, pues como ustedes pueden ver, Dios, dice la palabra de Dios, que incitó a David, lo motivó para que hiciera un censo, y entonces hizo ese censo y se fueron por todas las tribus, y duró 9 meses, y después de 9 meses le dicen cuántas personas tenía David, tanto en Judá, porque acuérdense que primero él fue rey en Judá y después fue rey en las 11 tribus restantes, que era el reino de Israel, el reino del norte. Y dice que le remordió la conciencia, y entonces cuando le cayó el 20, como se diría, entonces en ese momento le pidió perdón a Dios, pero entonces Dios había determinado traer un juicio sobre la vida de David. Y le dice por medio de un profeta: ¿qué escoges, David? 3 años de hambruna, 3 meses en manos de tus enemigos, o 3 días en manos del Señor. ¿Qué escogeríamos? ¿Qué escogeríamos? Y dice David: pues si caigo en manos de mis enemigos, ellos no van a tener misericordia. Y él conocía esa lección, ¿se acuerdan? Él había huido de Saúl por mucho tiempo y huyó de su hijo Absalón por mucho tiempo. Entonces, estar huyendo de la mano de los enemigos, pues obviamente no quería volver a hacer eso. Y entonces él escoge 3 días en manos de Dios, y Dios trae un juicio. Y quiero que veamos algunas reflexiones de esta historia, que no son otra cosa sino las caras que tiene el orgullo, porque el orgullo en sí tiene muchas caras, y que nosotros al descubrirlas nos podemos dar cuenta si llegamos a actuar
en una modalidad del orgullo. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se enojó Dios? Porque David hizo un censo. Si a fin de cuentas dice la palabra de Dios que él incitó el corazón de David. ¿Por qué se enojó? Lo primero que podemos ver es porque David se envaneció y quería saber sobre cuántos gobernar. Esa fue la razón. Joab trató de detenerlo y decirle que el Señor le agregue más gente de la que puede tener, pero no haga tal cosa. Esa cara del orgullo se llama arrogancia. Había arrogancia en el corazón de David. Él quería saber sobre cuántas personas tiene influencia. Y muchas veces nosotros estamos en una buena posición en la vida, pero hay arrogancia en nuestro corazón. Queremos saber sobre qué gobernamos, sobre quién tenemos influencia y quién nos puede dar pleitesía, porque a la larga pues es una manera de querer robarle la honra a Dios, la arrogancia. Después podemos ver en el verso 4 el número de personas que había. David puso su confianza en el número más que en Dios. Él llegó a pensar 800,000 en Israel más 500,000 en Judá, 1,300,000 hombres a mi disposición, ¿verdad? De repente puede que haya hombres o mujeres que son muy atractivos o atractivas, ¿verdad? Y a lo mejor ya están comprometidos o saben en realidad que tienen que esperar algo y de repente postean algo en sus redes sociales y tienen hambre de que les digan qué guapo, o qué bonita, o qué bien se te ve, ¿verdad? Y a lo mejor ya están casados o están casadas, o simple y sencillamente pues no tienen necesidad de que eso suceda, pero como el corazón de los hombres puede llegar a ensoberbecerse, entonces nosotros queremos saber sobre cuántos en número tenemos impacto. Eso se llama soberbia. En el verso 9 dice: había en Israel 800,000 guerreros competentes que podían manejar una espada, y además 500,000 en Judá. Ahí está el número de personas. La jerarquía y la aceptación te hacen pensar que eres irreprensible, por lo tanto solo vas a escuchar consejo de quien te diga lo que quieres escuchar. Cuando una persona llega a tener orgullo en su corazón, ¿sabes qué? Llega a ser sabio en su propia opinión. Ya no escucha consejo de quien antes le aconsejaba. Y cuando pide una opinión, regularmente anda buscando quien le diga lo que tiene o lo que quiere escuchar. No sé si ustedes han leído alguna parte del libro de los reyes, pero hay un rey que veremos más adelante que se llama Joab. Y este rey llegó un momento en donde él dejó de escuchar a los profetas de Dios porque querían que le profetizaran solamente éxito. Cuando nosotros vemos que las personas nos conducimos solamente por escuchar lo que va a traer gloria a nuestras vidas, empezamos a dejar escuchar la voz genuina de Dios. ¿Por qué? Porque somos sabios en nuestra propia opinión. Mira, esposo de familia, padre de familia, esposo o esposa, cuando tu esposo te diga algo, puede que a lo mejor esté errado, esté equivocado, pero tienes que seguir escuchándolo o escuchándola. Porque si tú dejas de hacerlo, llegará un momento en donde, siendo sabio en tu propia opinión, vas a caer en tu propia trampa. Tenemos que tener la humildad siempre de seguir escuchando esas voces que en algún momento eran voces de referencia para nuestras vidas. No cometamos el error de empezar solamente a preguntarle lo que queremos escuchar a las personas. Yo me he dado cuenta que cuando algunas personas vienen a pedir consejo, si les conviene lo atienden. Si no les conviene, entonces empiezan a buscar consejeros o consejeras. Y cuando esos consejeros o consejeras empiezan a decir cosas que no les conviene escuchar, van con otros consejeros o consejeras.
y siempre van contando su versión. Déjame decirte algo. Ser sabio en su propia opinión te va a hacer una persona que en el momento en donde tú tengas una adversidad vas a estar solo o vas a estar sola. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie que pueda hacer algo por ti. En algún momento lo va a decir, ¿para qué le digo si no me escucha? Evitemos ser sabios en nuestra propia opinión. Durante el proceder de la necedad, la conciencia le estaba avisando a David sobre su obstinación, pero como tenía una conciencia ya cauterizada, temía más por el castigo que podía recibir que por el dolor que le causaba a Dios. Eso se llama egoísmo. El egoísmo es otra cara del orgullo. Dice la palabra de Dios que a David le remordió la conciencia, pero no se detuvo, o más bien no se lamentó por lo que hizo. En realidad a David le daba miedo el juicio de Dios sobre su vida y las consecuencias que le iban a venir por esa decisión. Y déjame decirte algo, cuando nosotros llegamos a ser egoístas, pensamos en nosotros mismos, nuestra conciencia llega a estar tan cauterizada que en realidad lo único que pensamos es lo que dejamos de recibir, la bendición que no hemos de obtener o el juicio que ha de venir sobre nuestras vidas. Lo último que pensamos es si ofendemos a Dios o si perjudicamos a alguien que nosotros amamos. Por eso tenemos que saber que el orgullo también se viste de egoísmo. Y si tú dices, ¿qué tengo que hacer al respecto? Bueno, primero, antes que cualquier cosa, tienes que saber que a Dios le duelen nuestras actitudes. Cuando nosotros consideremos que Dios es una persona, que el Espíritu Santo es real y tengamos comunión con Él, antes de hacer cualquier cosa, lo último que queremos es perder esa comunión, esa cercanía con el Espíritu Santo. Pero cuando la conciencia está cauterizada, entonces ya tenemos miedo, andamos a tientas, decimos, déjame ver hasta dónde voy a llegar para ver si no me pasa esto o dejo de recibir aquello. David en realidad había cometido un pecado, David había tenido un error, pero déjame decirle, a esta etapa de su vida, él no estaba arrepentido. Y no estaba arrepentido porque dice la palabra de Dios que hasta que lo confrontó el profeta Gad, es que él lo puso en perspectiva de lo que él había hecho. Tenemos que aprender, familia, que muchas veces nuestras decisiones egoístas son producto de tener una mente cauterizada, de tener una conciencia que a pesar de que reconoce lo que pecado es, no tiene convicción de tal. Y si tú dices, ya me voy a volver a Dios, piensa si es porque no quieres evitar porque quieres evitar un castigo mayor o porque se te está yendo de la mano alguna bendición, o si verdaderamente porque tú quieres agradar el corazón de Dios. ¿Cómo se mide esto? Por el egoísmo que llegamos a tener. Cuando hay un propósito divino en nuestras vidas, siempre hay un estorbo de Dios para que nosotros no perdamos ese propósito. Y déjame decirte algo, el juicio de Dios es necesario para que el corazón del orgulloso se enmiende. ¿Y qué te quiero decir con esto? Hay veces que la gente le huye al juicio de Dios, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que cuando hay juicio de Dios en la tierra, el corazón de los hombres se enmienda. Cuando tú tengas un juicio es un veredicto, cuando tú tengas un veredicto, una decisión de parte de Dios, porque no fuiste aprobado en algo que hiciste, tienes que saber algo, tienes que darle gracias a Dios, porque quizás sea el momento en donde tú has tocado fondo en una situación o en una circunstancia. Dice la palabra de Dios que cuando el profeta Gad vino y lo confrontó, ella no le venía a preguntar, oye David, ¿qué hiciste? Ella venía directamente de parte de Dios. Dios ha decidido que como no eres íntegro, escojas 3 cosas. Y a veces nosotros queremos pedir segundas oportunidades. Señor, dame otra oportunidad. Y la verdad es que Dios es un Dios de misericordia, pero déjame decirte, a veces el juicio de Dios es necesario sobre nuestras vidas para que nuestro corazón se enmiende.
Por eso, si tú estás pasando por un tiempo de tribulación, que a lo mejor es soberano sobre ti, puede que sea un juicio de Dios. Esto es un veredicto que Dios ha determinado sobre tu vida. ¿Para qué? Para que tu corazón se enmiende. No lo detengamos. ¿Por qué? Porque si nos dan una oportunidad, vamos a volver a hacer lo mismo que antes. Y no se va a cortar ese círculo vicioso. Hay personas que han perdido trabajos, hay personas que han perdido relaciones, hay personas que han perdido oportunidades de sobresalir, hay personas que han perdido ministerios, hay personas que han perdido cualquier cosa. Reflexiona si verdaderamente una segunda o tercera o cuarta o enésima oportunidad te va a ayudar a que tu corazón sea enmendado. Si te enmiendas, Dios ve el corazón. Yo no te puedo decir cuándo sí, cuándo no. Dios ve el corazón. Pero si tú mismo no te enmiendas, entonces dile: Señor, no te detengas hasta haber acabado tu obra en mi vida. Que verdaderamente el juicio acabe con mi orgullo, con mi arrogancia, con mi soberbia, con mi egoísmo. Porque a la larga, Dios, yo sé que mis decisiones no solamente me perjudican a mí en primera persona, sino que también perjudican a los que están alrededor de mí. Dice la palabra de Dios que David llegó un momento en donde se enfrentó a Dios y le dijo: Señor, pero nada más yo he pecado. ¿Qué tienen ellos que ver? Bueno, otra cosa que nosotros tenemos que ver es que tus decisiones, cuando practicas el orgullo, siempre van a afectar a terceros, que puede ser tu familia o una sociedad entera. Esa parte del orgullo se llama insensatez. La insensatez no es otra cosa sino ser necio en hacer algo y no distinguir entre lo que es bueno y es malo. ¿Sabes qué? Como es una decisión personal, cuando tú perteneces a un grupo, va a afectar o a tu familia, o a una institución, o a una sociedad. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que llegó el ángel y nada más mató a 7,000 personas. 7,000 personas por una decisión unilateral de alguien que no se dejó aconsejar, que quería saber sobre cuántos gobernaba, que había arrogancia en su corazón y que obviamente no aceptaba el juicio de Dios en el momento que Dios lo estaba determinando. Tus decisiones siempre van a afectar a terceros. Por eso tienes que saber que no podemos actuar en una dimensión de orgullo pensando que solamente somos nosotros los afectados. ¿Sí? Hay veces que la gente se siente confrontada y entonces pues les ganan sus emociones, ¿verdad? Y nos volvemos intolerantes. Había una persona que tenía un trabajo y en ese trabajo pues era bendecido, verdaderamente tenía un buen trabajo, nada más que él era pues de pocas pulgas, ¿verdad? Y no le gustaba que le mandaran o que le hicieran ver los defectos de carácter que podía tener. Y le tocó un jefe que obviamente pues era muy incisivo. Y resulta entonces que se cansó del jefe y le dejó el trabajo tirado. Pero bueno, ese trabajo le servía para poder mantener a su familia, le servía para poder tener una calidad de vida buena. Y dejó el trabajo tirado. ¿Y sabes qué pasó? Sucedió que por algún tiempo le fue difícil encontrar una oportunidad de trabajo. Y cuando encontró una oportunidad de trabajo, lo encontró en una jerarquía mucho menor a la que él tenía. ¿Y qué crees? Tuvo que aceptarlo. ¿Por qué? Pues porque había una necesidad latente que era mantener a su familia. Y lo que no hacía antes, hoy lo tenía que hacer. Porque de entrada, pues le había costado trabajo encontrar una fuente de empleo. Pues sabía que si él tenía un arranque de sus defectos de carácter, pues no le iban a tolerar mucho. Pero en segundo lugar,
y había una serie de necesidades, pero también una serie de cosas que suplir en su casa, y se tuvo que aguantar. Y a la larga aprendió. Pero déjame decirte, durante ese tiempo en donde él estuvo sin trabajo, pues la familia careció económicamente, y los hijos que estaban acostumbrados a una buena calidad de vida, pues empezaron a disminuir en esa calidad de vida, inclusive en las necesidades básicas como era la provisión de los alimentos o la provisión de los servicios, se vieron muy disminuidos. ¿Y su decisión le afectó a él solamente? No, también le afectó a la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, al practicar el orgullo, llegamos a perjudicar a los que nosotros amamos. Ahora, fíjate bien lo que te estoy diciendo, porque yo quiero que nosotros lo entendamos. Una cosa es practicar el orgullo y otra cosa es pensar que eres orgulloso. Y digo pensar porque en realidad lo más importante es un defecto de carácter no te define, y siempre lo he mencionado. Si nosotros vemos una persona que practica el orgullo, solamente practica el orgullo, siempre tenemos que creer lo mejor de la gente. Yo no le puedo decir a la persona, tú eres un orgulloso y por eso te sucede, porque yo le estoy definiendo. ¿Sí me expreso? Entonces, practicar el orgullo no define a una persona. ¿Qué define a una persona? Lo que Dios dice de ella. Hay mucha gente que te puede decir, oye, a ti te pasa lo que te pasa porque eres orgulloso, porque eres arrogante, porque eres soberbio. Y tú lo vas a escuchar, ¿verdad? Con toda la humildad. Pero usted tiene que saber algo. Usted lo define lo que Dios dice de ti. Si eres redimido por la sangre de Cristo, porque lo has aceptado en tu corazón, entonces a ti te define que eres hijo de Dios, un pecador redimido y que Dios tiene un propósito. Eso es lo que a ti te define. Si tú eres orgulloso o orgullosa, eso no te define. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en los calificativos que nosotros damos. La gente practica el orgullo, pues nada más, es un practicante del orgullo, pero no es un orgulloso. Porque si no, entonces tendríamos que llamarlo por ese calificativo siempre que lo veamos en la calle. Entonces habría un nombre que tenemos más el calificativo, ¿no? Porque mira, ahí va el desobediente, ahí va el orgulloso, ahí va el hipócrita. No debe ser así, ¿verdad que no? A nosotros nos define lo que somos en Cristo, y las prácticas pecaminosas que hagamos, simple y sencillamente tiene que ser algo pasajero, y espero que con la reflexión de la palabra de Dios nosotros podamos aprender quién somos en Cristo. Amén. ¿Cuál es el antídoto contra el orgullo? Bueno, si tú dices, yo no sé si soy orgulloso o si soy orgullosa, ¿verdad? Bueno, hemos visto algunas actitudes, pero si por alguna razón dices, a mí se me hace que sí, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un antídoto. Lo primero es que si tú batallas con esta práctica, tienes que reconocer la necedad que puede haber en nuestros corazones. Si tú eres una persona que batallas con algo, entonces lo primero que tienes que hacer es reconócelo. Eso es lo principal, porque si tú no lo reconoces, entonces no puedes salir de ello. Hay gente que le dicen, oye, tú necesitas ayuda porque tienes un problema con el alcohol, tienes un problema con la ira, tienes un problema con la drogadicción, tienes un problema con, ¿qué te gusta? Con la mayordomía del dinero, tienes un problema con la inmoralidad. Bueno, si es evidente y la gente lo está viendo, pues entonces tienes que reconocerlo y con toda humildad decir, no me gusta ser vulnerable, pero sí. Es el primer paso. El antídoto ante el orgullo es reconocer la necedad que estamos practicando. Lo segundo es que, pues, tenemos que humillarnos ante Dios, ¿sí? Porque aunque nosotros tenemos una conducta que afecte a las personas, cuando nosotros somos creyentes, definitivamente tenemos un señorío por sobre nuestras vidas, que es el señorío de Cristo.
Entonces tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Antes que cualquier cosa que podamos nosotros corregir, es decirle, Señor, perdóname, porque ahora me estoy dando cuenta de que sí batallo con alguna de las facetas o de las caras que tiene el orgullo. Entonces humíllate delante de Dios, humillémonos. Tercero, a veces hay una consecuencia, y cuando existe una consecuencia por nuestros actos o nuestras conductas, debemos de aceptar esas consecuencias. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cometemos errores y todavía decimos de manera inocente, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué se cerró esta puerta? Y máxime si caminando o conociendo a Dios, sabemos que Él puede bendecir a otras personas que a lo mejor no son ni la mitad de lo que nosotros nos esforzamos a hacer en Él. Pues más le decimos a Dios, si fulano de tal, con más de eso, Señor, tú lo bendices, o no le pasa, ¿verdad? No. Cada caso es diferente. Por tal motivo nosotros tenemos que saber que debemos aceptar las consecuencias de nuestras decisiones en la práctica del orgullo. Así es que no cuestionemos ahí. ¿Por qué a mí, Dios? Dios es omnisciente, de verdad. Tú no crees que Dios te va a poner algo nada más porque le pudieses caer mal, que no es el punto con Dios. Porque hay gente que dice, no, sabes que yo creo que Dios a mí no me quiere, o para Dios no soy importante. No, aceptemos las consecuencias. Aceptemos las consecuencias de lo que, las intenciones del corazón que Dios ve, y terminamos. Otra parte del antídoto es que tenemos que aprender a aceptar la disciplina. ¿Sí? David pudo haberse puesto al tú por tú con Dios y decirle, Señor, pues para poder llegar a reinar me pasaste por 13 años de persecución y luego se sublevó mi hijo, Dios, y bueno, pues ya entendí que tuve un problema de adulterio y entonces permitiste que muriera uno de mis hijos, Señor, y le podemos leer la cartilla a Dios y decirle, otra vez, Dios. Entonces tenemos que aprender a aceptar la disciplina. Llegó el profeta y le dijo, ¿qué quieres? Esto. Ya no le cuestionó nada. Le dijo, prefiero quedar en manos de Dios. Y aceptar la disciplina es quedar en las manos de Dios. Cuando nos equivocamos, dejemos que Dios sea quien nos discipline. No tratemos de buscar atajos, porque a veces nosotros tratamos de buscar atajos. Y cuando tratamos de buscar atajos, estamos queriendo quedarnos en las manos de los hombres, en las circunstancias que la vida nos pudiera ofrecer. No. Aprendamos a aceptar la disciplina. Y entre lo más pronto aceptemos la disciplina, es probable que más rápido salgamos del juicio de Dios en nuestras vidas. Amén. Otro antídoto es aprende a rendir cuentas. Si tú estás batallando con el orgullo, sobre todo en el área de ser sabio en tu propia opinión, aprende a rendir cuentas. Y aprender a rendir cuentas no es que tú escojas a alguien, que eso es importante, y le digas, oye, voy a ir al cine, ¿verdad? Vamos a comprar la despensa aquí o allá. No, rendir cuentas es simple y sencillamente ser transparente. Y que cuando hay algo con lo que tú estés batallando, le puedas decir, mira, quiero que me ayudes a apuntalarme en esta área. Yo le batallo con la administración de los dineros, ¿verdad? Difícilmente le digo a mi esposo cómo me gasto el dinero, o difícilmente le digo a mi esposa cómo me gasto el dinero. Y él o ella me dice que hagamos un presupuesto, ¿verdad? Entonces quiero que me ayudes con eso. Bueno, pues vamos a orar por ti, y si hay algo que se puede hacer de acuerdo al modelo bíblico, lo hacemos, ¿verdad? O sabes que yo tengo este defecto de carácter, y yo puedo ser una perita en dulce, pero cuando tocan esta área de mi vida, aquí yo brinco. Ayúdame en esta área, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos esa parte, no vamos a andar como chapulines, buscando una opinión aquí, buscando una opinión allá, porque ya nosotros identificamos aquello con lo cual nosotros batallamos. Entonces aprendamos a rendir cuentas. Eso nos ayuda, es un antídoto contra el orgullo. Amén. Concluyo con lo siguiente.
A pesar de que nos equivoquemos, debemos apelar a la misericordia de Dios. Nuestra actitud determina la prolongación del juicio de Dios para nuestras vidas. Eso es muy importante. Muchas veces nosotros no reconocemos que sí tenemos o que sí actuamos en un defecto de carácter, y entonces viene algún juicio de Dios para nuestras vidas y no entendemos. Lo pasamos, pero volvemos a cometer el mismo error y entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Y sabes qué? Simple y sencillamente Dios no puede darte la oportunidad de que brinques al siguiente nivel o que pases la prueba. ¿Por qué razón? Por la única razón de que el corazón no se ha enmendado y el juicio se está postergando. No hay cosa mejor que nosotros podamos hacer sino rendirnos a Dios y decirle: en tus manos quedo, Señor. Es más, ni siquiera sé qué sigue, ni siquiera sé qué pudiera pasarme, pero lo que sí sé, Señor, es que la vida que tengo no es el óptimo que tú tienes de acuerdo a lo que tu palabra dice. Entonces, si estoy bajo un juicio tuyo, Dios, ya no me quiero yo oponer. Ya no quiero hacerlo. Quedo en tus manos, Señor. Y entonces, dependiendo de la actitud, vamos a determinar la prolongación o el acortamiento del juicio de Dios a nuestras vidas. Porque a la larga tenemos que saber algo, familia, que el juicio de Dios también le sucede a los cristianos. Y como se los mencioné, no tiene que ser algo negativo. Veámoslo desde la perspectiva de que Dios quiere que nuestro corazón sea purificado delante de Él. A veces nos conviene. Y tú no crees que el juicio de Dios es que te va a pasar una desgracia o que te va a llegar a ser tocada tu persona. No. El juicio de Dios simple y sencillamente es que a veces se cierran las puertas hasta que nosotros entendamos, ¿verdad? Hay gente que puede batallar con cualquier cosa. Quizá el juicio de Dios está sobre su vida, ¿sí? Y como no nos pasa nada físico o no hay una desgracia para nuestras vidas, entonces no entendemos que este puede ser un juicio de Dios. Pero el juicio de Dios, recuerda, es un veredicto, ¿sí? Es de parte de Dios una conclusión a la que Él llega y que sabe cada persona qué es lo que necesita para crecer. Eso es el juicio de Dios, ¿sí? Y cuando nosotros aprendemos esa parte, pasamos a una fase diferente, que es la humildad. ¿Cuál es el antídoto contra el orgullo? La humildad. El antónimo. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 5, versos de 6 al 10, dice lo siguiente: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo. ¿Debido tiempo de quién? ¿De nosotros? ¿O de Dios? Dice, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Sin embargo, referente a este verso, amigos, es a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con las consecuencias que Dios permita. Eso va a evidenciar cuán despojados estamos de la práctica del orgullo, ¿sí? La primera parte de esta parte que estoy leyendo es: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. A su debido tiempo. ¿Qué es levantarte? Bueno, levantarte es que si económicamente batallas, pues entonces Dios te puede dar prosperidad, ¿verdad?
Si no tienes una pareja, un novio o una novia y a fin de cuentas tú haces todo, pero te humillaste delante de Dios y pasaste la prueba, en su momento Él te puede traer a tu compañero o a tu compañera, ¿verdad? La desdicha que pudiera haber en las familias, ¿verdad? Enfermedades, pleitos, cualquier cosa que pudiese suceder, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque si somos honestos, a muchos nos sucede eso y decimos, ya quisiera ver la luz al final del túnel, y no la vemos, y hacemos de todo, y de todo es literalmente, ¿eh? Hay veces que andan consultando agoreros, porque no ven la luz. Pero ¿sabes cuál es el antídoto? Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Decirle, Señor, estoy en tus manos, ¿qué más hago? ¿Verdad? ¿Qué más hago? Dice, y Él los levantará a su tiempo. A su tiempo te va a dar lo que quieres. A su tiempo va a crear la persona que quiere que seas. A su tiempo Él va a dar la oportunidad de que tú tengas lo que debes de tener. A su tiempo. A su tiempo. Porque apenas nosotros nos convertimos un poquito a Dios, ¿y qué le decimos? Señor, ya estoy yendo a la iglesia los domingos, pensando que le podemos hacer un favor a Dios, ¿verdad? Ya estoy yendo a la iglesia los domingos, ya estoy acompañando a mi esposo, a mi esposa a la iglesia, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo puede durar eso? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que el tiempo que Dios lo permite puede ser tan corto como su soberanía lo permite, o tan postergado como tu corazón esté por no hacer las cosas de manera diferente. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Y como David decía, prefiero quedar 3 días en las manos de Dios. Prefiero quedar en manos de Dios que en manos de los hombres, que en manos de las circunstancias. ¿Qué decides? 3 días en las manos de Dios, aunque te duela y te pase por fuego, o quieres seguir postergando esto y seguir ante las circunstancias. Porque miren, hay gente que tiene años y no ve la suya, es porque has querido quedar en manos de las circunstancias. Y las circunstancias no te van a tener compasión, ¿eh? Ni siquiera hay tiempo de caducidad. Mejor quedemos en manos de Dios, para que Él nos envíe y a su debido tiempo Él nos dé honor, esto es, que nos dé aquello que estamos buscando. Amén. Hemos terminado este tiempo, este mensaje, y vamos a darle gracias a Dios.